Hola, ¿cómo están? Soy Barry y voy a hablarles sobre El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, una obra universal escrita por el señor John Ronald Reuel Tolkien, el cual se encargó de llenar todo su mundo de fantasía, llegando a ser uno de los mundos más extensos que ha existido en cuanto hablamos de fantasía, y también es una obra universal que ha inspirado muchas otras obras con su mundo tan rico y esto. Pero ¿qué sabemos del Señor de los Anillos? La inspiración de El Señor de los Anillos, y más precisamente El Hobbit, nació a través de que el autor pretendía buscar un cierto inspiración de sus vacaciones en las cuales las pasaba en un campo abierto, y fue donde se inspiró en la comarca y en El Hobbit. Pero antes del Señor de los Anillos hubieron algunas obras que tomó como base el autor, de esta forma construyendo su mundo. A través de ello empezó a construir lo que fue los reinos, empezó a construir la historia y sus razas. Pero también hay que mencionar que él, siendo un profesor universitario de lenguas, se interesó más a través de este proyecto, y así fue como él empezó a escribir sus propias lenguas en sus obras. Pues él nació el 3 de enero de 1892 en Blofeld y murió el 2 de septiembre de 1973 en Bournemouth, Inglaterra. Ahora hablemos de la infancia de John Ronald, en la cual mencionaremos a sus padres, Arthur Tolkien y Mabel Suffolk. Algo curioso es que su nombre John viene de parte de su abuelo paterno, pues en su familia era costumbre llamar al primogenio con el mismo nombre, de esta manera que su tío también se llama John, ya que solamente son los primogenios mayores en esta clase de, pues, costumbre familiar. Su madre le infundió una educación muy buena, aparte de sus maestros, y también le permitió a este que dibujase paisajes y disfrutase de todo ello que le rodeaba. De esta manera él disfrutaba mucho lo que era estudiar y aprender nuevos idiomas. A temprana edad él aprendió el latín de una forma muy fluida. Poco después él también asistió a la King's Britain mientras estudiaba allí. Participó en el desfile de coronación de Jorge V, siendo ubicado justo en el exterior de las puertas del Palacio de Buckingham. Más tarde fue inscrito en la Escuela de San Felipe de la Unión Olímpica. En 1900, Mabel convirtió junto a sus dos hijos en catolicismo, o sea que por lo cual ambos fueron católicos. Muy bien, ahora que ya tenemos en cuenta quién es el autor John Ronald y de dónde fue su inspiración, su inicio como tal, pasando de ser un niño que estudiaba lenguas y aprendía con facilidad, y posteriormente se volvió un profesor de las mismas, e incluso llegando a crear sus propias lenguas, que nos prepara en su obra tan culta y tan maravillosa, El Señor de los Anillos. Más precisamente, para hablar sobre El Señor de los Anillos, comenzaremos con el libro de La Comunidad del Anillo. La Comunidad del Anillo comienza de una manera muy interesante, mostrándonos a un personaje llamado Bonsol, el cual vive en la comarca rodeado de muchos hobbits. Los hobbits son criaturas de una forma humanoide, más por decir como humanos miniaturas, pero a diferencia de los enanos, bastante pacíficos. Estos hobbits también se les conoce por ser bastante traviesos, divertidos y alegres, les encanta festejar por todo. El caso es que llega un mago muy importante llamado Gandalf, el cual busca a su viejo amigo para advertirle sobre el peligro de ese anillo, ya que al parecer ese anillo no es cualquiera, sino el del mismísimo Sauron. Ese anillo es capaz de controlar los otros anillos y por lo tanto al resto de los reinos junto a sus reyes malditos. Una vez advertido, se nos muestra un pequeño flashback donde se nos revela pues qué pasó con ese anillo, y resulta que junto al rey elfo, el rey de los humanos y los enanos y muchas razas más unidas con el conjunto de librar del poder de Sauron, este es derrotado, pero a costa de la muerte de muchos. Y entonces al mismo tiempo que este es derrotado y su mano cae, el rey al final de la guerra encuentra este anillo, y en vez de destruirlo como prometió, decide usarlo para su propio beneficio, sin tener en cuenta que el anillo lo consumiría hasta su mismísima muerte. Este anillo iría cambiando de portador en portador, hasta en algún momento encontrarse con una pequeña criatura que vive en las montañas, decepcionado con él, diciéndole mi precioso, ya que la influencia de Sauron hacía que aquellos portadores del anillo perdieran toda lógica de la razón, y el anillo siempre buscase volver con su portador original.
Y aquí es donde sucede una de las cosas más curiosas para mí, y es que el portador actual del anillo lo pierde, haciendo que de casualidad un curioso hobbit lo encontrase, así, nuestro buen Bonsol. Después de este pequeño flashback, Gandalf nos comenta que esa pequeña criatura fue torturada de las formas más horribles por las fuerzas de Mordor, cuyas fuerzas trabajaban para siempre a Sauron, leales y confiables siempre en él. Y después de esa tortura la criatura dijo dos cosas muy importantes: Hobbit y comarca. Después de ello, Gandalf dice que debe desaparecerse, que debe destruir el anillo, pero él decide dárselo a su siguiente heredero, el cual sería Frodo Bonsol. La razón por la que él decide heredarle su anillo y sus posesiones más preciadas a él es porque es uno de los parientes con el que él más ha simpatizado y con el que ve algo especial, un brillo que es diferente. Aparte que pues de cierta forma busca como un retiro, ya que planea irse a las montañas junto a los elfos y terminar de escribir sus libros, tal cual como El Hobbit. Después de estos sucesos transcurren 2 largos años y Gandalf vuelve a aparecer entre fiestas y halagos. Entre estas fiestas podemos destacar el uso del anillo, ya que Bonsol lo usa para volverse invisible y desaparecer frente a todos, cosa que deja atónitos a todos excepto a Frodo. Frodo que directamente va a buscarle a su casa. Una vez este le da el anillo y se marcha, Gandalf le dice que espere, que volverá pronto. Tras de eso transcurre un periodo de 15 meses hasta que Gandalf vuelve a aparecer, diciéndole que tiene que huir, que las fuerzas de Sauron están tras de él y tras del anillo. En un principio esto sería un viaje que él emprendería solo, pero no fue así, ya que su fiel amigo Sam estaría escuchando y decide acompañarle. Decide acompañarle ya que es descubierto por Gandalf chismoseando sobre lo de esto, y ya que él sabe, pues bueno, le tocó ir con Frodo. Antes de partir, Gandalf le da unos consejos a Frodo. Le dice que se aleje de todos los caminos, que nunca salga de día y que pase por todas las rutas atravesadas. Y así emprendemos nuestro viaje hacia el reino de los elfos. Justo en la noche, antes de salir de la comarca, atravesando un maizal, se encuentran a dos hermanos, dos hobbits más que se unen a esta aventura, solo por el hecho de haberlos encontrado en una huerta robando. Ante la atención de un hobbit que estaba defendiendo su lugar, estos son obligados a huir, vaya, pues la situación lo ameritaba. Al momento de huir, ellos cometen un error y atraviesan por un camino, y es donde Frodo siente unas visiones de que se acercan ciertos espectros, y efectivamente, en tan solo un segundo son alcanzados, pero gracias a sus amigos y al buen Sam, son capaces de esconderse detrás de un árbol y evitándolos a todo costo. En este momento podemos sentir la verdadera tensión y estar en los zapatos de Frodo. Y volviendo con Gandalf, en busca de ayuda se fue con un mago blanco, el cual era su amigo y le había ayudado a pelear las guerras, pero resulta que ahora estaba bajo el poder de Sauron, ya que él pensaba que no había futuro y que el único servidor y la única forma de triunfar era con Sauron. Ante esto, Gandalf es despojado de su báculo, de sus poderes y es encerrado en una torre, alrededor de toda la miseria que está ocurriendo, pues está quitando toda la vida y todo lo que es bueno para que el Señor del Mal pueda atravesar a través de él y su ejército pueda dominar todo, con el fin de tener el anillo y restaurar su imperio y su poder. Las fuerzas de Sauron nunca se detuvieron. Volviendo con nuestros hobbits, ellos llegan a un pueblo donde se encuentran un amigo de Gandalf, un gran espadachín y guerrero. Este gran guerrero promete llevarles hasta la cúspide de los elfos para salvarles y que allí se decida destruir el anillo. Justo en su travesía son asediados por el ejército de Mordor, feroces guerreros dispuestos a darlo todo por Sauron. Y entre tantos escapes se llegan a encontrar con los reyes, los 9 reyes malditos por los anillos falsos. Aquí se nos revelan cosas importantes, bueno, que yo ya mencioné, como el origen de los reyes y esto, pero pues nuestros personajes principales no lo sabían, lo cual fue sorprendente, ya que les daba cierta advertencia sobre el anillo y su poder y su mala influencia. Claro que en un momento determinado Frodo lo usa, pero eso va más adelante. Construyendo esta narrativa se da los principios básicos y claros, se construye un mundo rico y no se le da todo el poder a un personaje principal, o en este caso a nuestro protagonista con el anillo,
y que todo sea fácil, no, se le da el hándicap. En este caso sería que al usar su poder es perseguido y le da la ubicación a sus enemigos, aparte de ello que cae en la locura y es posible que en cierto punto obedezca a Mordor o al mismo Sauron. El caso que después de huir mucho y de encontrarse con una nueva aliada que gracias a su poder de la magia y controlar el agua es capaz de alejar a los reyes, pues dependiendo que el agua es vida, ellos son la muerte, ellos no pueden cruzar por las aguas, y mucho menos si están bendecidas. Así que por lo cual llegan al reino de los elfos, donde aparece Gandalf. Este cuenta que gracias a su fe y la esperanza aparece un ave en el cual éste salta y logra escapar. En el reino de los elfos, o más precisamente en el palacio del rey de los elfos, nos encontramos nuevamente a Bonsol, el cual pide volver a ver el anillo, pero esta vez de una forma más avariciosa y cada vez más consumido por su poder. Pero en vez de volverse un loco, reprime su sentimiento y decide dejar a Frodo con el anillo, ya que aunque es una carga muy pesada y lamenta haberlo hecho, él dice que es el único y el indicado para hacer este trabajo. El caso que el rey elfo decide convocar a enanos, humanos, a Gandalf y principalmente a Frodo para discutir sobre el anillo. Y en este caso se colocan y los otros dos hobbits estaban escuchando la situación. Pero todo concluye con el fin de que el anillo debe ser destruido. Claro, después de una muy larga conversación y discusión sobre ello, se tomaron varias opciones como el ocultarlo, el elegir diferentes portadores para que de esta manera su locura no fuera tan posesiva, sino que se fueran intercalando, pero todo fue descartado al ver que el anillo tenía un gran poder y que con solo verlo ya se notaba la ambición de las personas y su poder sobre las mentes débiles. Así que, de mucho pensarlo, nació la Comunidad del Anillo, compuesta por un elfo, un humano, 4 hobbits, un mago y un enano. Valientes deciden emprender este viaje hasta llegar a las montañas de Mordor, aquel lugar donde fue creado el anillo y donde solo el fuego que lo creó puede destruirlo. Pero nuestros valientes héroes no la tendrían tan fácil, ya que el ejército de Mordor les seguiría acechando y cada vez más rápido. Ellos deciden avanzar por una ruta en la cual Sauron no sea capaz de verlos ni tampoco su ejército. Esta ruta los lleva hacia los adentros de una gran montaña, la cual era conocida como Herejía, la ciudad de los enanos, raza que tristemente el ejército de Mordor había exterminado, y justo ahí es cuando tenemos uno de los sentimientos de empatía con nuestro enano, aquel que al ver a sus camaradas muertos y lucharon hasta el último aliento por defender su amada ciudad, se llena de valentía y decide seguir acompañando a Frodo pese a todo lo que pase. Y aquí algo importante a mencionar. Uno de los enanos contenía un libro, o más precisamente un diario de lo que pasaba, en el cual las últimas palabras escritas con sangre decían que no podríamos retenerlo mucho tiempo. Escuchaban los tambores de la muerte, el tiempo se acerca, todo se está acabando. Aquí ocurre lo que yo llamo una tragedia cómica, ya que uno de los hobbits accidentalmente empuja un casco y este hace sonar todo el fondo de la prisión. También hace que un cuerpo se caiga y hace caer todo, y por su culpa despiertan a un demonio. Y no solo un demonio, también un ejército de ogros que empieza a perseguirles para darle muerte. Ante ello, nuestros héroes tienen dos opciones entre luchar o escapar. Obviamente deciden escapar, porque tal cantidad de enemigos no podían combatirles. Legolas se quedaba sin flechas, los demás se cansaban, y Frodo no podía escapar. No podían arriesgar que el anillo quedase en manos enemigas. Tras una larga persecución, Gandalf tuvo que sacrificarse, destruyendo un puente y también llevándose a la bestia de fuego, aquel demonio que se llevaría hasta el Averno. Y esto se marcó como una gran baja, ya que son un mango protector y un guía que los llevase hasta las afueras de Mordor, cómo destruirían este anillo. Pero queda como consuelo que el sacrificio de Gandalf no fue en vano, ya que gracias a este todos pudieron escapar y contar la historia un día más. Después de tan terribles sucesos se encuentran en otra parte del reino de los elfos, donde una hermosa elfa les es atendida y les tiene regalos a cada uno de ellos. A Frodo le una cosa muy importante, que es una estrella, la luz más hermosa de los elfos.
Este periodo lo llamo yo un descanso antes de la tragedia, porque justo después de este día se encuentran con las fuerzas de Mordor esta vez orcos amenazantes liderados por un gran capitán, el cual tristemente perdemos uno de los integrantes, en este caso un humano, que antes de ceder la codicia y quitarle el anillo a Frodo decide sacrificarse por él, muriendo en combate. La comunidad del anillo se ve acorralada, así que Frodo, en una decisión de desespero y dejando a todos atrás, decide enmarcarse su aventura él solo. Lo que para mí básicamente se resume en que Frodo los abandonó y se escapó porque tenía que llevar el anillo, así de simple, los vendió. Claro, el propósito era bueno, al parecer el autor sabía que no había otras más opciones, pero yo creo que eso muestra una cierta corrupción de Frodo aparte del anillo, o sea, un pequeño detalle que irá creciendo a continuación pues en los siguientes libros. Algo a destacar para mí que me pareció bastante interesante son las diferencias pues entre el libro y la película. Como se darán cuenta en este breve resumen, bueno, entre comillas breve, porque ya van 16 minutos, es el tiempo. En este caso Gandalf llega en 2 años. Aparte de eso, cuando vuelve en la película es una semana, en este caso 15 meses. También que Frodo en este caso no tiene 20 años, sino 45. Claro, haciendo alusión a que estas criaturas, pues, por no ser humanas, pueden vivir más de 100 años o incluso 300 años. Como dato curioso, después de la muerte de Tolkien, su hijo Christopher publicó una serie de obras basadas en ampliar las notas de sus manuscritos leídos e incluso datos personales de su padre sobre las obras, culminando así en una obra aparte que ni siquiera ha sido adaptada al cine, llamada El Silmarillion, que narra la historia de Arda en las Tres Edades. Arda, pues el reino donde se da a conocer la historia del Señor de los Anillos, el Hobbit, y así es como culmina este video. Bye bye.